¡Epa! Hola a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal chicos, donde no vamos a tener la típica introducción o el típico saludo chicos, porque hoy tenemos varias cosas importantes que hablar al respecto, principalmente obviamente con el tema de Mutant Genetic Gladiators y el abandono que posee actualmente pues por su compañía propietaria Celsius. Como ya saben, desde hace hace un par de meses se está organizando entre la comunidad y todo el que quiera unirse una huelga, por el cual esta huelga tiene sus razones chicos, pero hoy voy a hablar de todos los puntos por el cual deberían de apoyar esta huelga y principalmente para que sean conscientes de todo lo que ha hecho en la historia Celsius y la verdad lo mal que nos ha tratado y simplemente las falsas promesas que nos ha metido. La verdad es un video bastante interesante, la verdad bueno, eso ya lo evaluarán ustedes, pero principalmente me refiero interesante porque voy a resaltar puntos importantes de la historia a medida de estos últimos 5 años del videojuego, en el cual no hemos recibido absolutamente nada. Pero primero que todo chicos, hago este video para que nosotros como comunidad entre todos hagamos un reporte masivo. Como ya saben, el videojuego tiene un soporte, por lo cual todos vamos a intentar llenar pues nuestra plantilla de reporte chicos, para reportar principalmente dos cositas. Primero, el bug del PvP que no deja jugar a muchos jugadores. Poco a poco este bug está tomando más fuerza y de hecho hay una teoría que al parecer son defensas que colocan algunos jugadores que solamente saben este bug, por lo cual sea cual sea la razón, es algo que tiene que ser solucionado en el juego. Así que chicos, yo dejaré el link en el comentario fijado y quiero que hagan el reporte tanto con el enunciado que diga bug del PvP que no te deja combatir en el videojuego, y pues ya ustedes dejan su descripción que no importa qué temporada sea, no te deja acceder ni nada por el estilo. Lo segundo es aquellos que no quieran hacer este reporte, aunque igualmente sugiero que lo hagan todo lo que puedan, es con el problema de la bandeja de regalos. Ya saben que la bandeja de regalos tardaron como 2 años y medio en repararla y claro, apenas duró 2 meses reparada y se volvió a dañar y ya tiene 2 o 3 meses que no funciona la bandeja de regalos. Así que yo creo que aquí es donde principalmente todos masivamente vamos a hacer ese reporte. Si pueden hacer ambos reportes está genial, pero hagamos el reporte tanto del bug del PvP que no te deja combatir, como el bug o se podría decir bug, no, mejor dicho, el error que literal hace que la bandeja de regalo no funcione. Así que chicos, hagan esto de corazón, la verdad, aparte de apoyar la huelga, que es lo que voy a explicar ahora, pero primero que todo, hagamos este reporte masivo de este par de problemas que la verdad perjudican a todo jugador. Ya de por sí la situación es alarmante, pues esto es lo que principalmente quiero que hagamos, el reporte masivo tanto para lo del bug del PvP que no te deja combatir, que ojito, puede que no te esté ocurriendo a ti, pero de repente en cualquier inicio de temporada o mitad de temporada te ocurra. Así que lo ideal es que ya trabajen en esto desde ya, antes de que abarque más personas. Y la bandeja de regalos, porque como he dicho, tardaron casi 3 años en arreglar la bandeja de regalos y no duró ni 3 meses activa. O sea, literal un asco lo de Celsius. Así que chicos, y otra cosa también chicos, actualmente incluso el videojuego tiene otra falla en el cual muchos jugadores les falla la compra. O sea, el videojuego les cobra, les quitan el dinero y no reciben el contenido. No reciben sea tanto el mutante, el oro, paquetes, y eso incluso Celsius no lo ha arreglado. O sea, es que literal son tan sinvergüenzas que hasta las compras no te las resuelven, por lo cual incluso no sé si será ilegal o no, pero claro, obviamente tú puedes hacer tu reporte y ellos te lo entregan si te identifican tu compra, tu factura, pero no es la idea. O sea, no es la idea que tú compres algo y te falle. Puede pasar de vez en cuando, pero actualmente, pues ahora como ha llegado el asteroide, esto está pasando también masivamente. Obviamente esta parte del audio está pasando después que ya verifique esta información, así que estará ahí
Se escuchará mi voz diferente porque está grabado tiempo después del video original, pero eso, o sea, incluso esa razón también falla, o sea, incluso también está al punto de que fallan las compras por dinero real, pero no es que fallen del modo de que no, Celsius tampoco gana dinero, no, es que fallan las compras, ellos reciben el dinero, pero tú como jugador, como comprador, no recibes el producto, el contenido, por lo cual es una de las mayores sinvergüenzuras de lo que está pasando aquí también, y bueno, ya de los que les seguiré diciendo a continuación, que continúe mi otro yo. Lo resalto en este segmento, chicos. Les recuerdo que actualmente hay una huelga por parte de la comunidad. Si desean unirse, pueden apoyar. ¿Y de qué manera? Pues no metiendo dinero real al videojuego, chicos. Ya saben que el videojuego actual está en un pésimo estado, en un abandono total. Celsius le da igual, solo mete ofertas, ofertas, ofertas y solo quiere beneficiarse de dinero y no quiere invertirle nada al NGG. Como ya saben, Celsius tiene la costumbre de no invertirle nada al NGG y más bien invertir el dinero del Mutant Genetic Gladiators en sus otros proyectos, como actualmente el Mutant Genesis, que están enfocados en ello ahorita mismo, casualidad, celebrando su primer aniversario. Y adivinen quién está olvidado, el NGG nuevamente. Y varias cosas resaltaré. Obviamente al videojuego, al Mutant Genesis, no le echo la culpa, sino las malas acciones de Celsius, chicos. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es patrocinar a Celsius, no le estamos apoyando ni siquiera a nuestro videojuego favorito, que es lo que la verdad obviamente nos sirve y queremos apoyar de verdad, pero al parecer Celsius no tiene ese plan en mente, así que apoyen la huelga, chicos, para principalmente que Celsius note que su juego está fallando en algo, porque ya por comunidad, por reclamos, por todo lo que hemos hecho, no nos escuchan. Así que la única manera que nos escuchen es donde vean la falta de dinero. Y no se preocupen, NGG es la gallina de oro, así que no es un juego que será abandonado fácilmente, sino que más bien vamos a hacer que nos presten atención y le dediquen a ello. Igualmente, si pasa todo lo contrario, es preferible que Celsius deje por ahora el juego sin llevarse nuestro dinero y no sigan abusando ahora y llevándose nuestro dinero sin literal de recibir nada de cariño ni atención a la comunidad y al mismísimo juego. Así que simplemente quería resaltar eso, chicos. Ahora voy con los puntos importantes por lo cual el otro enfoque del video, chicos, y es el abandono del videojuego. El abandono del videojuego. Para los que no lo sepan, los que sean nuevos jugadores, los que sean veteranos, pero la verdad no recuerdan ciertas cosas, les recuerdo que la última actualización que recibió Mutant Genetic Gladiator fue en marzo del 2020, chicos. En marzo, a inicios de marzo del 2020, tuvimos la gran actualización de The Pit. ¿Cuál es la actualización de The Pit? Pues la que nos traía 3 modos PvEs en uno, se podría decir, porque antes solamente existían 2 modos PvEs, el PvE de escalera challenge y la campaña, pero esta nueva actualización trajo lo que es challenge, experiment y raid, que lo importante era eso, el nuevo experiment y la nueva incursión. Eso es una actualización, chicos, cuando traen contenido de verdad. Una actualización no es ni nada menos que un nuevo mutante, un evento de aniversario, un evento de Navidad. No, eso es contenido básico de un videojuego para mantener, para la sostenibilidad, más nada. Pero actualización, chicos, hemos cumplido hace un par de meses 4 años sin recibir actualizaciones, por lo cual ahora mismo tenemos 4 años con 2 meses sin recibir ni una sola actualización de verdadero contenido en el videojuego. Es simplemente para que vean lo grave que está el NGG, y por eso es lo que yo les digo de la huelga, chicos, porque literal a Celsius gana el dinero suficiente que les da igual y están tan mal acostumbrando a la comunidad que la comunidad se conforma con eventos navideños, eventos de aniversario, 500 de oro una vez al año, que literal es una basura de compensación para los problemas que han realizado. Así que, chicos, guarden esa cifra en su cabeza.
4 años con 2 meses sin recibir actualizaciones. Literal, ningún videojuego sobreviviría actualmente sin recibir tanto tiempo sin actualización, a no ser que sea un videojuego que gane dinero cómodamente. Clávense eso en la cabeza, porque así es Celsius. Están ganando mucho dinero cómodamente y lo invierten en sus otros proyectos que no les ha ido bien, pero lo siguen haciendo, y el NGG tiene 4 años en el olvido. Una razón súper importante, y creo que literal la contundente, que no debería de haber más razones, chicos, para esta huelga y para reclamar todo el problema actual del videojuego. Pero bueno, chicos, vamos a otro punto importante. Primero que todo, ¿recuerdan que el 3 de septiembre del 2023, o sea, septiembre del año pasado, nos prometieron para celebrar, nos hicieron una publicación prometiéndonos que para celebrar los 10 años de aniversario nos lanzaron la siguiente hoja de ruta? Manu, ¿qué quiere decir una hoja de ruta? Pues simplemente una imagen donde nos especifican las futuras actualizaciones que iban a haber en el videojuego, donde era súper importante, chicos, porque nos decían que iban a haber 2 actualizaciones importantes por fin. Después de 4 años iba a llegar una actualización llamada The Vault, que esta debería de haber llegado o en noviembre o en diciembre, y luego íbamos a tener la actualización llamada la Torre de los Torneos, que esta iba a llegar más o menos en febrero o en marzo de este año, donde nos iban a introducir primero, en The Vault nos iban a introducir un nuevo personaje de esos de tipo Eva, Darwin. Nos iban a introducir un nuevo edificio, que lo más probable es que era el cambio de la ficha Mutenstein, un nuevo sistema de conversión y cambio de tokens antiguos o tokens actuales, y el regreso de los pases magnéticos, más una actualización de vida del videojuego y algo para mejorar el sistema de conexión, y más cambios de balance, ese tipo de cosas. Cumplieron hasta el mismísimo mes de octubre, chicos, pero luego no actualizaron nada en noviembre, no actualizaron nada en diciembre. Nos dijeron que iban a cubrir una falla que había con Facebook, al parecer, y esto era falso, chicos. Técnicamente desde diciembre estaban trabajando, era en la versión móvil del Mutants Genesis, y se desaparecieron de allí hasta los siguientes meses, simplemente para decirnos que la actualización de The Vault iba a tomar más tiempo. Una actualización que tenía que haber llegado, como le he dicho, en noviembre o en diciembre, y actualmente, chicos, estamos en el mes de mayo, chicos, quinto mes del año. Vamos a llegar a mitad del año, y una actualización que tenía que haber llegado el año pasado, ya vamos a llegar a mitad del 2024 y nada que llega y nada que dicen. Y bueno, y ya ni hablar de la actualización del nuevo PvP. Se supone que se tenía que llegar en febrero o en marzo, y bueno, si no ha llegado la de noviembre, que era 4 meses antes, imagínense cuándo va a llegar eso, ni lo mencionaré. Pero bueno, chicos, les recuerdo que Celsius también está desaparecido en cuanto a informarnos o a mantenernos al tanto de la situación. Les recuerdo que la última vez que nos mencionaron del tema fue el 11 de abril en el segmento de In The Works, donde nos mencionaba que para la próxima ocasión que hablaran en In The Works, que les recuerdo que es un segmento que puede llegar a tardar 1, 2, 3 meses, el último tardó 2 meses, en el próximo In The Works nos iban a dar detalles de la próxima actualización. O sea, esto significaba que en mayo o junio, que fuera la próxima vez que hablaran en In The Works, no iba a llegar la nueva actualización, sino que apenas nos iban a dar más información, lo cual esto generó mucha polémica. Yo reclamé al respecto porque tenían el descaro de decirnos que para abril o para junio nos iban a informar apenas algo respecto a la próxima actualización, por lo cual no iba a llegar en los próximos 2 meses y seguirá siendo así. Así que literal, chicos, se están burlando en nuestras caras. Están celebrando ahorita el aniversario del Mutant Genesis con sus eventos, con tal cosas, y el MGG olvidado más que nunca. Pero claro, mientras el videojuego reciba ingresos y la comunidad no se levante, pues felices ellos, y se nota que no tienen prisas, ni amor, ni cariño, ni dedicación, ni sentido de pertenencia con el videojuego. Se nota en lo absoluto. Sí, chicos, en ese post no mencionaron eso, y les recuerdo que la actual incursión que tenía que haber llegado la han retrasado, y parece que todo seguirá en picada. Terrible, la verdad. Pero
El problema viene siendo, chicos, que este mismo 17 de abril del mes pasado nos confirmaron que venía un cambio de balance, que por cierto, el cambio de balance fue un fiasco total. Trajo un par de cosas interesantes, pero el meta sigue siendo lo mismo, una basura. El cambio de balance fue lo peor de todo, cuando ellos mismos en su publicación de cambio de balances dijeron que se mantenían al tanto escuchando a la comunidad. Pero ojito, ese 17 de abril se iba a generar una polémica enorme, porque ese 17 de abril nos informaron que iban a quitarle el beneficio de la producción de créditos al cazarrecompensas, así por la cara. Literal dijeron, no, nos parece muy excesivo que el cazarrecompensas genere muchos créditos y produzca mucho. Literal, bro, nos resaltaron que estaban priorizando otra cosa a priorizar la actualización que tenía que haber llegado en noviembre o en diciembre. O sea, Celsius literal nos habla, nos promete algo y de una vez pasa otra cosa. Les da tan igual, chicos, les da tan igual que es enfermo, o sea, es enfermo, chicos, o sea, es enfermizo. Y bueno, gracias a la comunidad, yo organicé mi video también, pero gracias a la comunidad, el 24 de abril nos confirman que ese cambio del cazarrecompensas no iba a llegar hasta que se solucionen ciertas cosas. O sea, desplazaron el cambio del cazarrecompensa, chicos, porque los descarados de Celsius iban a meter el cambio del cazarrecompensas el mismo 25 de abril. O sea, imagínense que el 17 de abril nos informan que van a quitarle el beneficio al cazarrecompensa y tú dices, wow, se van a tardar un mes, 2 meses como típico. Bro, no. Unas semanas después ya planeaban hacer eso. ¿Y saben por qué? Porque le iban a quitar los créditos al cazarrecompensa, pero le iban a dar el nuevo beneficio a 2 mutantes, a uno llamado Crisus y al otro llamado Midas. Y qué casualidad que ese día 25 de abril que llegaron los cambios de balance, casualidad, chicos, en la tienda había paquetes por dinero real del mutante Crisus. Increíble, ¿no? Increíble como literal Celsius les da igual. Primero que todo, que tienen una actualización pendiente. Segundo, que el sistema de créditos ahorita en el PvP hay un desbalance total en el sistema de créditos en el PvP, donde jugadores pueden sacar cientos de millones diariamente. Y claro, un cazarrecompensas que en una cuenta intermediaria chambeando puede sacar 20 millones de créditos al día, cuando hay jugadores en el PvP que sacan 20 millones de créditos en cuestión de un minuto. Claro, ellos literal no conocen videojuego ni evalúan su videojuego. Por eso la comunidad ese 24 de abril, o mejor dicho, días antes, nos propusimos hacer esto, y por eso el 24 de abril informaron que lo del cazarrecompensas iba a ser pospuesto, retrasado, atrasado, como quieran decirle, hasta que se hayan solucionado o se haya equilibrado la economía del videojuego. O sea, de que iban a tomar varias acciones equilibradas. Y obviamente ellos mismos dijeron en esa publicación que escucharon a la comunidad, y todos los comentarios de la comunidad era el farmeo del PvP. Así que, chicos, cuidado y no ayudan en nada, y hay que estar muy atentos, chicos. Y por eso tenemos que seguir reclamando, porque ellos anuncian eso y el mismo 25 de abril nos meten el cambio de balances. O sea, imagínense eso, chicos. O sea, literal, les da igual cómo esté el progreso del videojuego, sino que simplemente quieren seguirse aprovechando de los jugadores casuales que meten dinero real al videojuego. O sea, literal, no quieren hacer una economía. Ahí ellos no querían estabilizar el videojuego. Eso es mentira, ¿no? O sea, no, porque si tú quieres estabilizar el videojuego, tú evalúas qué es lo que te falla en el videojuego en economía. No dictaminas ya lo primero que ves. O sea, lo primero que vieron fue, vamos a tomar de chivo expiatorio al cazarrecompensas. Nos da igual el farmeo del PvP, nos da igual el hackeo de los Darwins y otras ofertas que todavía sigue vigente, entre otras cosas. No, vamos simplemente a nerfear al cazarrecompensas, que es la figura exclusiva de los jugadores free to play, y quitemos esa línea free to play de progreso a una pay to progress o pay to fast, que era meter a Midas y a Crisus por dinero real y que fueran los nuevos mutantes que producían créditos. Y casualidad, ese día que llegaron los cambios de balance es cuando estaba Crisus disponible en la tienda. Así que no, chicos, no era una actualización simplemente para traer equilibrio en el videojuego, solo era una actualización, era una publicación
cortina de humo, de sombritas, que solamente, o sea, lo que quiero decir es que había una intención escondida en ello y era solamente la obtención de más dinero para la empresa. Ya. No había, ahí ellos no tenían el fin de equilibrar la economía del videojuego porque la economía ya está rotísima con el tema del farmeo del PvP y ellos ni siquiera tenían eso en consideración. Si no es por la comunidad que hacen este enorme revuelo, es que literal ellos hubieran seguido aprovechando de la comunidad y lo siguen haciendo, chicos, porque después de ese cambio de balances, o mejor dicho, después de esa publicación de In The Works del 11 de abril, no han comunicado nada al respecto. Ya ha pasado un mes entero, así que para que vean el nivel de descaro de Celsius. Y ojo, si hablamos de falsas promesas, les recuerdo que el 25 de octubre del 2020, o sea, hace casi 4 años, 3 años y medio, hubo una publicación en el cual en ese momento hubo problemas en el videojuego, pero adivinen, ese 2020, de octubre del 2020, nos han prometido que iban a retomar los eventos de hibridación, que yo recuerdo que incluso hice un video donde Celsius hablaba de que porque como ahorita estaban priorizando el convertir el juego a HTML5, ellos planeaban igualmente traer los eventos de hibridación después de estabilizar algunas limitaciones técnicas, algo así habían dicho. Y miren, chicos, casi 4 años después, y me van a decir que no pudieron reparar una limitación técnica con el hibridador. O sea, chicos, en el 2020 nos prometieron que iban a volver los eventos de hibridación y estamos en casi mitad del 2024 y obviamente los eventos de hibridación no van a regresar. ¿Por qué? Porque los eventos de hibridación no dan dinero, o sea, no es algo bueno para el videojuego, no dan dinero, que en realidad sí, si lo hacen bien puede haber un beneficio, pero no lo sé. Celsius, la verdad, es muy mala empresa. La verdad, toma las peores decisiones posibles. O sea, o una de dos opciones. O son la empresa más, no sé, mediocre que he visto en la vida, o es que literal les da tanto igual el videojuego y ganan tanto dinero con el videojuego que literal cada acción que ellos hagan o realicen, como que les da igual las consecuencias porque igual siguen recibiendo dinero de parte de una comunidad ignorante. Y esto refuerza, chicos, lo que yo digo. Si no apoyan, si no desean unirse, si no apoyan ahora mismo esta huelga, chicos, el juego va a ir a lo mismo, porque lo mismo pasó el año pasado, chicos. 2023, les recuerdo, el peor año en la historia de NGG. Meses caído el videojuego, los hackeos a cuentas de NGG a través de solamente colocar números aleatorios, daban con tu cuenta, o sea, colocaban números aleatorios de ID y daban con tu cuenta y te vendían todo de tu cuenta. ¿Por qué? Ya eso lo expliqué en mi video. Celsius en ese momento tuvo el descaro. Yo hice un video haciendo una teoría porque literal apliqué la lógica al máximo, porque literal yo fui la primera cuenta hackeada de ese momento y yo tuve la teoría de que era por la ID, más que un suscriptor me había dicho: Manu, casualidad metieron la función del Mutants Genesis de reclamar un mutante solamente colocando tu ID, y casualidad de que activaron esa opción, empezaron los hackeos solamente con tener tu ID. O sea, literal, eso fue por un error de ellos mismos, fue por un error del mismo Celsius que empezaron esos hackeos. Y claro, ellos tuvieron la cara dura, la cara larga, la cara de sinvergüenzas de decir que era un error que existía desde el 2014. O sea, imagínate no activar un evento de hibridación en 4 años. Imagínate hacer un cambio de balances muy mal. Imagínate retrasar una actualización de noviembre y ya vamos por 7 meses después, no la meten. Entonces imagínate que ellos tienen un sistema que detecta de dónde puede surgir un error desde el 2014.
¿Me entienden? O sea, literal fue una excusa simplemente para ellos ocultar el hecho de que habían dejado un hueco de seguridad con el intercambio del mutante del Mutant Genesis al Mutant Genetic Gladiators. Y lo peor de todo, chicos, es que ellos tuvieron la cara dura de desmentir lo que yo decía. Incluso les puedo mostrar capturas. En esas mismas capturas ellos decían que ellos verificaron todo su sistema de seguridad y no había ningún hueco de seguridad, que todo estaba correcto. Y recuerdo esa publicación porque fue el día o fue los días en el que más recibí comentarios de odio. Muchos, chicos, muchos. Eso no se me va a olvidar nunca, porque literal jamás había visto nada. Porque claro, imagínate que lo que yo digo a muchos jugadores y a haters obviamente no les gustaba, porque creían que yo me estaba aprovechando para obtener vistas, lo cual no tiene sentido porque la comunidad de NGG ya es limitada. O sea, haga lo que yo haga, nunca voy a poder explotar más números de los que ya tengo. Igualmente ya soy el más visto, así que literal con unos días que siga trabajando, no sé, ya gano lo que ganaría en un video polémico de ese estilo. Es el ejemplo que quiero dar. Pero ¿qué pasa? Que Celsius hizo esa publicación desmintiéndome, y claro, eso incitó a que, pues, literal, es que claro, es como si te dice tu papá, no, eso es mentira lo que dice. Bueno, obviamente si tú eres el papá o el jefe, pues el grupito te va a caer encima. Y eso me pasó a mí, para luego ellos desmentir no, porque ya literal había tantas cuentas hackeadas que ya había reportes masivos. Y bueno, ellos luego se tuvieron que, ni se disculparon conmigo ni nada por el estilo, pero ellos tuvieron ya después publicar que estaban trabajando en una actualización urgente para resolver estos hackeos. Igualmente, chicos, les recuerdo que también en julio del 2023, o sea, mitad del año pasado, después de los hackeos, ellos también prometieron que iban a reparar ciertos bugs, principalmente el bug de la bandeja de regalos, que había otro más, que lo repararon de hecho, pero meses después, y como les he dicho, o sea, literal se dañó ya. Y también el bug de la incubadora, porque todavía existe el bug de la incubadora, pero ahorita no la han escuchado sonar, porque lo que le han pasado el bug de la incubadora, literal, esos jugadores han dejado de jugar, porque es que literal no pueden sacar más mutantes. O sea, literal, el bug de la incubadora es que se te ocupa está vacía la incubadora con un solo mutante, y no importa lo que hagas, o sea, no puedes incubar más mutantes. O sea, imagínate ganar un nuevo mutante, no usarlo, comprar un nuevo mutante, no usarlo, comprar un mutante de la tienda, no usarlo, o sea, no sacarlo en versiones, o sea, ni sacarlo en versiones, no puedes sacarlo. Ese bug creo que todavía no ha sido resuelto, entre otras cosas, chicos, que la verdad, como le he dicho, este tipo de cosas, este tipo de videos, yo podría hablar fácilmente horas y horas y horas, hasta quedarme sin aliento sin problemas. O sea, porque yo puedo, como lo he dicho, yo tengo ya... Voy a cumplir 4 años y medio creando contenido para Mutant Genetic Gladiators. Yo empecé a subir videos en enero del 2020. En enero del 2020, chicos, yo empecé a subir videos de Mutant Genetic Gladiators, y aquí estoy, 4 años seguidos creando contenido, y ya les digo yo que he estado al tanto de todo tipo de cosas y eso, y por eso les digo esto, chicos. Yo sé que el juego es divertido, yo sé que el juego tiene tanto futuro, o sea, tantas cosas que puede incorporar. ¿Por qué? Porque literal no han metido nada. O sea, es que el juego no ha recibido ninguna actualización. O sea, yo digo, el juego le pueden meter tantas cosas, no es porque todavía le quede o le falta creatividad a Celsius, no, es que literal pueden meter cualquier cosa, porque el juego no ha recibido nada. Nada, desde que Celsius tomó el poder de Mutant Genetic Gladiators en sus manos. Chicos, creo que solamente han hecho 2 actualizaciones, y creo que la primera simplemente fue una actualización de errores. O sea, literal, Celsius en toda su historia, desde que agarró Mutant Genetic Gladiators, que creo que van a cumplir 7 años con ella, o ya tienen 7 años con el juego, solamente han metido una actualización. Una. Entonces, como les digo, o es que la empresa es muy mediocre, porque literal, chicos, si ellos actualizaran el videojuego, si metieran más contenido, un pase de batalla,
nuevos modos PvP, nuevas dinámicas, nuevos progresos diarios, nuevas misiones diarias. Literal, ellos pudieran ganar fácilmente el doble de jugadores, el triple, porque hay una comunidad muy fiel en este juego que no tiene nombre, y pueden ganar el doble o el triple de dinero si lo saben hacer. Un pase de batalla, literal en todos los videos. Pero es que se puede hacer otro video aparte de cosas que se pueden meter en el NGG, pero pueden hacer tantas cosas y les apuesto yo que les va a funcionar, porque la comunidad de NGG, ya les digo yo que no hay ninguna más fiel que otra. Y tristemente también voy a decir esto, también no hay otra comunidad tan ignorante como la del NGG, pero hablando actualmente, chicos. Entonces, claro, si hay fidelidad, si hay ignorancia, si hay amor, si hay gusto, todo junto, es que ninguna actualización te va a fallar. Ninguna actualización te va a fallar, y es lo que no entiendo de Celsius. O sea, o es que Celsius es muy mediocre, o es que literal les da tan igual el videojuego que siguen generando dinero y les da igual. O sea, porque saben que hagan lo que hagan, vaya lo que vaya mal, van a seguir generando lo mismo. Y eso es lo que yo quiero recalcar con el problema de la comunidad, que la comunidad sigue metiendo dinero. Yo también he metido dinero. Yo obviamente no he metido mucho dinero a mi cuenta le he metido que si $60 como mucho, pero claro, yo en sorteos en el canal han salido más de $300. Y claro, o sea, y literal, ¿qué se ha traído en el videojuego? O sea, literal, es que chicos, es que no entiendo, es terrible la situación del videojuego respecto a tantas cosas que tú le buscas una lógica, tú les buscas un punto y tú dices, pero ¿por qué no recibe atención el videojuego? ¿Por qué no recibe amor? ¿Por qué no recibe nada? ¿Por qué? Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón específica, chicos? Por lo cual, si tú aplicas una lógica, si tú aplicas el pensamiento, la única cosa es que Celsius está cómodo con lo que ya gana con Mutant Genetic Gladiators. Es la única, o sea, es la especulación, es el punto más fuerte en el que uno se guía, porque no hay otra explicación. O sea, no hay otra explicación, porque literal no le dedican nada de amor al NGG y se dedican a otras cosas. Dirán, Manu, no, es que ellos no se benefician principalmente del Mutant Genetic Gladiators. No, chicos, si no se beneficiaran, si no fuera su juego principal donde ganaran dinero, ya les digo yo que lo hubieran cerrado desde hace muchos. Así que literal, y tampoco es que se tarde uno en investigar mucho respecto a Celsius, a su compañía y en qué ganan dinero, cuando te das cuenta de que pues Mutant Genetic Gladiators es la fuente de todo. Obviamente tienen sus chambas, pero Mutant Genetic Gladiator es su videojuego de todo lo que tienen, de todos que más genera en ello. Y literal es como decir un 90 a 10%. O sea, literal lo que ganan en videojuegos, el 90% lo generan en GG y el 10% de ello. Ojo, especulando, pero literal es así, una relación de 9-1, algo así es la relación. Totalmente absurdo que tú buscas cualquier punto de lógica y no la encuentras. Así que chicos, estas son simplemente las cositas que quise indagar en este video, simplemente para que hagamos el reporte masivo tanto del bug del PvP que no te deja batallar y el reporte a la bandeja de regalos que no existe, y principalmente para que sigamos apoyando la huelga. Yo sé que a algunos les dolerá perderse algunas cosas, pero obviamente eso depende de ti, esto es voluntario, esto es si desea hacerlo, pero aquí te doy las razones por las cuales literal solo estás metiendo dinero a algo que no está recibiendo nada de cariño ni de amor de parte de su compañía, de su propietaria. Obviamente simplemente estamos colaborando a que ellos se inspiren, sigan patrocinando sus otros proyectos, mientras que nuestro juego favorito, que se supone que amamos, que jugamos, que somos activos, que incluso metemos dinero, creemos que pues vamos a mejorar en ello y el juego también, pero no, simplemente estamos manteniendo un videojuego en su estado base, en su única base, porque simplemente a la compañía dueña, Celsius, ya les es rentable simplemente no hacer nada, porque
ya conocen a su comunidad, chicos. O sea, ya conocen a su comunidad y saben que somos tristemente, chicos, disculpen que lo repita y no se ofendan. Obviamente yo también me estoy incluyendo en ello, pero somos literal una comunidad muy ignorante y complaciente con que nos regalen 500 de oro. O sea, literal. Uno gana en el videojuego 1000 de oro cada 2 semanas. El videojuego se cae por 3 meses y nos regalan 1000 de oro y ya somos felices, chicos. 3 meses que podemos ganar 5 veces eso y nos conformamos con 1000 de oro. Que hackean nuestras cuentas de Mutants, que literal es la máxima ley en esto, o sea, en una propia cuenta. Y nos conformamos que si con 500 o 800 de oro. O sea, imagínate el nivel de conformismo de la comunidad cuando literal eso pasa en otro videojuego. Y es que si te dan esa compensación, es que literal abandonan el videojuego. Pero bueno, chicos, muchas cosas la verdad podría seguir hablando, pero tristemente esto es lo que tenemos aquí. Así que no indagaré más para que el video no se haga mucho más largo, porque como lo digo, me distraigo y termino hablando y puedo hablar horas y horas y horas de todo el montón de problemas, porque ahora es lo que falta hablar respecto a Celsius, chicos. O sea, esto es más tremendo de lo que ustedes creen y por eso es la huelga, chicos. No le den dinero simplemente no por el NGG, es no darle dinero a Celsius hasta que demuestren, hasta que vean que no están literal obteniendo frutos por no hacer nada y que por fin se coloquen, se pongan a hacer algo y así sí recibir los ingresos después de todo. Dirán, Manu, pero ¿por qué dices todo esto? Es solo un juego. No, chicos, no es solo un juego. O sea, que tú tengas una mente chiquita y no sepas que los videojuegos son una industria. Obviamente esto también uno lo hace por amor, por justicia, amor al propio juego, un sentido de pertenencia que se ha creado en este videojuego y en esta comunidad. Es otra cosa, que tú no quieras pensar y simplemente digas esta tontería como los que dicen, ay, pero ¿quién mete dinero a un videojuego? Bueno, más de 2 décadas tiene esto como empresa, como punto de mercado, así que obviamente Celsius es una empresa a cargo de esto, es su trabajo después de todo. Es su trabajo después de todo. O sea, es como que si tú en una tienda compras algo, te lo dan roto y tú vas a aceptar eso roto. O tú compras un servicio, o más fácil, un servicio de internet. Tú pagas un servicio de internet y digamos que te falla siempre. Tú vas a estar feliz con que te falle siempre y no te ofrezcan el servicio que es. Claro, es muy diferente. Un videojuego no es un servicio, pero como ya está en el sistema de mercado y uno obviamente, y ellos ganan dinero porque obviamente es una industria, son simples referencias, chicos, que uno no tiene que por qué entrar tan a fondo en comparaciones, sino que uno ya sabe lo que es. Después de todo, ellos ganan dinero, tienen que hacer las cosas bien, pero no de este modo. Literal, ganan dinero sin hacer nada y sin hacer las cosas bien. Así que por eso tenemos el derecho a reclamar este tipo de cosas y a exigir la atención que merecemos, porque después de todo amamos al videojuego y queremos lo mejor para él y por eso solo seguimos jugando, ¿no? Por eso lo seguimos jugando. Así que, bueno, chicos, si quieren pueden apoyar pueden dejar ese poderoso like simplemente para que este video les llegue a más personas. Y ojito, no simplemente para publicitar el canal, sino para que muchas más personas apoyen con el tema de los reportes y también para que muchas personas se enteren y estén al tanto de la situación actual del videojuego y todos estos años que Celsius viene haciendo de las suyas. O sea, literal, totalmente una fechoría de niveles intergalácticos que lleva más de 4 años. Así que, chicos, suscríbanse para estar atentos a más información al respecto y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.